Buenas tardes para todos. Mi nombre es Vanessa López Montoya. Soy residente de Medicina Interna de primer año de la Universidad de Antioquia. El día de hoy me corresponde la actividad del caso clínico del Hospital Alma Mater de Antioquia. Mi asesor para esta charla fue el doctor Alejandro Román González, internista endocrinólogo del Hospital San Vicente y profesor de la universidad. El título de la charla es Enfoque de las lesiones adrenales más allá del incidente aloma adrenal. Entonces vamos a empezar por el caso clínico que nos corresponde el día de hoy. Se trata de una paciente, regálenme un segundito, yo pongo acá el puntero, de una paciente femenina de 28 años, residente en un corregimiento de Medellín en zona rural, soltera, sin hijos, analfabeta, es independiente de para su ABC básico y avanzado. El motivo de consulta que el paciente consultó inicialmente a otro hospital diferente al hospital Alma Mater era dolor abdominal. Ella consultaba por un cuadro clínico que había empezado hace 4 días, consistente del dolor en flanco derecho y en fosa ilíaca derecha, asociado a disuria y flujo vaginal maloliente. Allí la paciente fue ingresada y en el interrogatorio la paciente relató los siguientes antecedentes: una discapacidad cognitiva moderada, un trastorno afectivo bipolar, un síndrome de Cushing interrogado que realmente era más en seguimiento, una hipertensión arterial. Entre los antecedentes quirúrgicos tenía una tubectomía. Farmacológicos tenía metoprolol 50 miligramos cada 12 horas, ácido valproico 250 miligramos cada 12 horas, risperidona 2 miligramos diarios, losartán 50 miligramos cada 12 horas, amlodipino 5 miligramos cada 12 horas, levomepromacina 5 gotas en la noche, clonidina 150 microgramos cada 12 horas y espironolactona 100 miligramos día. De entre los antecedentes ginecológicos, la paciente relata que su menarca fue a los 14 años y su fecha de última menstruación fue hace 2 años. La paciente no ha tenido ningún embarazo. A la revisión por sistemas, la familia de la paciente comenta que hace 2 años la paciente tenía un índice de masa corporal normal, pero que ahora tenía obesidad, tenía empeoramiento de los cambios comportamentales previamente asociados a su trastorno afectivo bipolar, tenía una hipertricosis y se encontraba en proceso, al parecer, de diagnóstico de síndrome de Cushing por medicina interna en control ambulatorio. Al examen físico, este examen físico que les presentamos acá es en lo que encontramos en la hospitalización actual de la paciente y sumado a lo que se encontró en el momento que la paciente consultó. Se tenía una paciente hipertensa que fue persistente, con cifras tensionales persistentemente elevadas durante todo el tiempo que ha transcurrido el cuadro clínico. Obesa con estrías mayores a 1 centímetro en abdomen y la cara interna de los brazos, eran violáceas. Se calculó un Ferriman de 25 puntos para hipertricosis, recordemos que lo normal es hasta 11. Fases de luna, tenía una jiba de camello, la fuerza proximal en la cintura escapular era 3 más y en la cintura pélvica 4, no tenía cambios en la profundidad de la voz y sin signos de irritación peritoneal a la palpación de abdomen, que finalmente fue el motivo de consulta de la paciente. Cuando ella ingresó, se consideró que la paciente pudiera tener una apendicitis aguda o un cuadro de un absceso tubovárico u otra patología ginecológica que obligara a llevar una intervención quirúrgica urgente. Entonces se le realizó un ataque de abdomen contrastada, pero en ese ataque de abdomen contrastada realmente no se encontró ningún cambio que nos indicara abdomen agudo, pero sí se identificó una gran lesión focal de 15 por 10 por 10 centímetros ovalada, circunscrita, con desplazamiento de la vena cava inferior, que perdía el plano de clivaje con los segmentos posteriores del lóbulo derecho del hígado y el riñón derecho está horizontalizado. Realmente esta imagen no pudimos tener acceso, estará solo en la lectura y ahí no se describe de cuál era el origen de esa gran lesión focal que ellos describían. Entonces, empecemos con el tema que nos ataca el día de hoy, que es el incidente aloma adrenal de las masas adrenales. Entonces, ¿cómo definimos un incidente aloma adrenal? Es toda aquella masa suprarrenal más de 1 centímetro que se descubre incidentalmente durante estudios de imagen abdominal por razones distintas a la sospecha de enfermedad suprarrenal. También es importante aclarar que esta definición se excluye en aquellos pacientes que se les hace imagen de abdomen en búsqueda de compromiso por algunos síndromes genéticos que puedan llevar a mayor riesgo de neoplasias y aquellos pacientes ya con una neoplasia identificada que están en búsqueda de metástasis. Entonces, cuando buscamos en la literatura el término de masa adrenal, realmente es un término poco descrito, casi todo se engloba en el enfoque del paciente con incidente aloma adrenal, pero si realmente nos preguntamos en términos prácticos, ¿hay alguna diferencia? No, pues independiente de que yo haya tenido una sospecha desde el inicio que el paciente tiene una masa adrenal o fue documentada de forma incidental, yo debo descartar 2 grandes cosas, independiente de cómo haya sido el diagnóstico, y es
si mi paciente con esa lesión adrenal tiene riesgo o no tiene riesgo de malignidad y si esa lesión adrenal está asociada a hiperproducción hormonal. Entonces, en cuanto a las generalidades del incidentaloma adrenal, vemos que tiene una prevalencia de 1 a 6% en los adultos, pero esa prevalencia está en crecimiento porque cada vez tenemos más acceso a poder hacer imágenes especializadas de abdomen, como es la tomografía y la resonancia. Es más común en mayores de 70 años. Se cree que la incidencia en las personas mayores de 70 años alcanza entre el 8 y el 10%, mientras que los menores de 70 años solo es del 2%. El 75% de esas masas adrenales o esos incidentalomas adrenales corresponden a adenomas corticales no productores de hormonas. El 8% pudieran corresponder pues, en las series que más prevalencia tienen a carcinoma adrenocortical porque realmente es una enfermedad rara, 7% a feocromocitoma, 5% a metástasis y otro 5% a otras neoplasias. Dentro de la hiperproducción pues, o de los síndromes asociados al síndrome adrenal, lo más común es la secreción autónoma de cortisol, que clásicamente está escrito que alcanza hasta el 10%, pero nueva evidencia nos sugiere que eso puede alcanzar hasta el 42% en aquellos pacientes con una secreción autónoma de cortisol leve. Y este es como uno de los dogmas que vamos a tener, al menos al inicio de la charla, y es que un ataque de abdomen simple es suficiente para el enfoque inicial de los pacientes, sobre todo cuando vamos a hablar de las características de malignidad. Recientemente se ha intentado agrupar las lesiones adrenales en 5 grandes grupos. El primero de ellos son los adenomas y las hiperplasias nodulares, sea micro o macronodular. Otras lesiones benignas como es el mielolipoma, los quistes, las hemorragias adrenales, el carcinoma adrenocortical, otros tumores malignos de entre los que encontramos los sarcomas, los linfomas o claramente las metástasis y el feocromocitoma, que sabemos pues que histológicamente es un tumor diferente a todos los que anteriormente les he descrito. Entonces, lo que les mencioné al inicio, cuando nos enfrentamos a una masa adrenal debemos descartar 2 cosas. 1, el riesgo de malignidad, 2, la hiperproducción. De lo primero que vamos a hablar es del riesgo de malignidad. Entonces, yo que debo mirar en una lesión adrenal cuando estoy queriendo descartar si es maligno o no. Entonces, lo primero es el contenido lipídico. Las lesiones benignas suelen tener un contenido lipídico más alto, que sean homogéneas, el tamaño del tumor, que tengan o no signos de invasión local. Y cuando nos enfrentamos a masas adrenales bilaterales, estas se deben examinar de forma separada. Entonces, en general, se hace con la TAC de abdomen simple y vamos a mirar varias cosas. Lo primero, las unidades Hounsfield, que ya vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué es eso? Cuando yo tengo menos de 10 unidades Hounsfield, mi riesgo de malignidad o feocromocitoma alcanza el 0%, pero yo debería evaluar las otras características. Entre el 10 y el 20%, unas unidades Hounsfield entre 10 y 20 me hablan de un riesgo de malignidad de feocromocitoma del 2%, y unas unidades Hounsfield más de 20 sí aumentan el riesgo, y es al grupo que más atención deberíamos poner en esta característica, porque el 10 al 20% pueden tener una lesión que puede corresponder a malignidad o feocromocitoma. Las otras características son el tamaño, más de 4 centímetros. Si vemos acá en las masas que se consideran sospechosas o indeterminadas, las mayores de 4 centímetros en general es el carcinoma adrenocortical y las metástasis. En los menores de 4 centímetros suele ser raro, sobre todo el carcinoma adrenocortical. Ya vamos a andar un poquito más en cada una de las cosas. Entonces, en cuanto al tamaño, digamos que en esta patología el tamaño se importa, porque en los diferentes cohortes de pacientes con incidentaloma adrenal se ha visto que a mayor tamaño es más la prevalencia de tener carcinoma adrenocortical. Entonces, en lesiones menores de 4 centímetros, el diagnóstico de carcinoma adrenocortical solo alcanza el 2%, en lesiones entre 4 y 6 centímetros el 6%, y lesiones más de 6 centímetros hasta el 25% de los pacientes con incidentaloma adrenal podría deberse a un carcinoma adrenocortical. En general, la TAC debe ser tridimensional porque cuando se hace solo, pues el estudio debe ser tridimensional porque cuando se hace estudios bidimensionales, este puede subvalorar el tamaño del tumor y podríamos dejar escapar algunas patologías potencialmente graves. En la corte, por ejemplo, de los turcos, que incluyeron un buen número de pacientes, ellos vieron que en todas las lesiones mayores de 6 centímetros, el 13.5
por ciento de sus pacientes correspondían a un carcinoma adrenocortical. En la serie de casos de la mayor clínica de carcinoma adrenocortical, el 100% de sus casos están entre los 4 y los 6 centímetros. Y en la serie de los italianos, ellos reportan que el 90% de los carcinomas adrenocorticales tenían un tamaño mayor de 4 centímetros. Digamos que es una buena sensibilidad del 93%, pero sacrifica especificidad porque podemos tener otras patologías en la glándula adrenal que se comportan con masas con tamaños mayores de 4 centímetros. Bueno. En cuanto a las unidades Hounsfield, que esto nos habla de la radiodensidad del tejido en la tomografía, esta radiodensidad se clasifica, pues puede ir desde -1000 hasta más 1000, o incluso más. Los que tienen una densidad generalmente negativa son los tejidos como, por ejemplo, el aire, la grasa, el pulmón, y densidades mayores las tiene el hueso, la sangre, los medios de contraste. Entonces, una densidad baja nos habla de un alto contenido lipídico y eso es muy sugestivo de adenoma, es decir, de una lesión benigna. Entonces, de ahí sale, pues, la siguiente recomendación es que entre el 0 y el 0,5% de los feocromocitomas, que recordemos que es una lesión que se puede comportar de muchas formas, puede ser benigna, maligna y suele tener hiperproducción, tienen una atenuación menor o igual de 10 unidades Hounsfield. Se ha escrito que casi que no hay ningún caso reportado en la literatura de feocromocitoma con menos de 10 unidades Hounsfield y solo el 0,5% son de 10. Pero la mayoría, el 99% de los feocromocitomas tienen unidades Hounsfield mayores de 10. De ahí probablemente salga la recomendación de que ya no en todos los pacientes con incidentaloma adrenal debemos descartar feocromocitoma, solo en aquellos que tengan más de 10 unidades Hounsfield. Y una densidad de más de 10 unidades Hounsfield puede estar asociada en adenomas con pobre contenido lipídico. También se ha visto que es más común en pacientes que tienen adenomas con secreción autónoma de cortisol. Y en general, cuando tenemos más de 20 unidades Hounsfield, nos enfrentamos a patologías que son potencialmente graves, como feocromocitoma, carcinoma adrenocortical y metástasis. Entonces, a partir de las dos características, pues, o de las características que les he mencionado anteriormente, podemos decir que cuando nos enfrentamos a una lesión adrenal que fue evaluada en un TAC simple y tenemos una densidad menor o igual a 10 unidades Hounsfield, un tamaño menor de 4 centímetros, y es homogénea sin otras características de riesgo, podemos decir que eso es una lesión benigna, probablemente un adenoma, y no nos deberíamos preocupar más, pues por el riesgo de malignidad, y tampoco es necesario realizar otras ayudas diagnósticas específicamente para evaluar la malignidad. Entonces, ¿qué otras características, pues, que en general vemos en lesiones casi que en cualquier lado que nos pueden hablar de malignidad son márgenes tumorales irregulares, heterogeneidad, necrosis, vascularización y calcificación? Pues eso casi que en lesiones en cualquier lado nos hablan de características de riesgo. En cuanto a la TAC simple y contrastada, que antes se documentaba lo que se conoció clásicamente como el protocolo de suprarrenales, ha sido algo debatido en los últimos años. Teníamos que si uno tenía el lado absoluto, que evaluaba pues la característica antes de administrar el medio de contraste, a los 60 segundos de administrar el medio de contraste, a los 10 a 15 minutos después de administrar el medio de contraste, y se hacían ciertos cálculos para determinar cómo pasaba el medio de contraste por la lesión. Entonces, si teníamos un lado absoluto más del 60% o un lado relativo más del 40%, eso nos sugería adenoma. Pero digamos que eso ha cambiado en los últimos años. Se sabe que el lavado absoluto y relativo tiene muy buena sensibilidad y especificidad para decir que es un adenoma cuando tenemos lesiones con menos de 10 unidades Hounsfield, pero cuando tenemos lesiones con más de 10 unidades Hounsfield, el TAC simple contrastado ha ido perdiendo papel, porque se ha visto que la sensibilidad para poder identificar lesiones que puedan sugerir malignidad solo alcanza el 16% y una especificidad del 86%. Por eso es que en general ya muchos grupos de estudio de adrenales no recomiendan la TAC simple contrastada como la segunda imagen, después de que la TAC simple nos dé algunas características de riesgo. Y el crecimiento en el tiempo, pues vamos a ver que esto es debatido porque no sabemos muy bien si hacer seguimiento con imágenes para las lesiones adrenales. Entonces, si decidimos sí hacerlo y tenemos una lesión que creció más del 20%, más de 5 centímetros, digamos que esto sí podría ser una característica de riesgo y el paciente debería ser pues llevado a adrenalectomía. ¿Qué otras imágenes tenemos disponibles entonces? Si yo tengo una TAC simple que no cumple las características de benignidad, ya sabemos que la TAC simple y contrastada tiene algunas limitaciones. ¿Qué otras imágenes tenemos? Entonces tenemos la resonancia, que la resonancia en general se debe hacer con análisis por desplazamiento químico, es la que
se ha visto pues, que es de utilidad en las lesiones adrenales, específicamente en el incidentaloma. Puede ser de utilidad en ciertos grupos especiales, como por ejemplo niños, embarazadas, o en pacientes que por alguna razón, digamos, hacer un ataque simple contrastado y son alérgicos al contraste yodado. Nos permite diferenciar en lesiones que son rígidas en lípido versus aquellas que no, y está descrito pues una relación entre la densidad del adrenal y la densidad del vaso. Si eso es menor de 1, pues digamos que es muy sugestivo de que se trate de un adeno. Y el PET-CT, que para diagnóstico en general, pues no se recomienda porque podemos tener algunas lesiones que sean benignas, pero que sean metabólicamente activas, entonces capten en el PET. No es, pues, ¿cuáles de esas lesiones? Aparte, pues, del carcinoma adrenocortical, el feocromocitoma puede ser metabólicamente activo en el PET-CT, entonces digamos que no nos puede ayudar. Y en nuestro medio, recordemos que tenemos algunas infecciones que tienen tropismo por las suprarrenales y que pueden captar en el PET, como la tuberculosis y la paracoccidioidomicosis. Digamos que tiene algún papel en el seguimiento, como ya lo vamos a ver más adelante. Y también se ha descrito la relación adrenal-hígado, que también es menor de 1, si es menor de 1, pues es sugestivo de que el paciente tenga un adenoma y puede captar algunas lesiones benignas, como ya mencionamos. Traigo acá un apartado pequeñito sobre la biopsia de las lesiones adrenales. En general, eso no se recomienda. Si yo tengo una lesión que es sospechosa de malignidad en la imagen, ese paciente debería ir a adrenalectomía. La biopsia, digamos que solo tiene un papel si yo ya tengo un paciente con un primario conocido en algún otro lugar, y creo que la lesión que tienen las adrenales es una metástasis para confirmar que sí se trate de una metástasis. Pero si no, pues realmente la biopsia no está indicada. Y específicamente en carcinoma adrenocortical se ha visto que puede existir algún riesgo de hacer siembras siembras del cáncer en el momento en que se hace el aspirado con la aguja. Bueno, acá les traigo algunos patrones de los que nos podemos encontrar en la tomografía cuando nos enfrentamos a una lesión adrenal. Este es el primero acá. Para abordar las adrenales en la tomografía, la adrenal izquierda en general se ve como una Y invertida a las 11 pues, del riñón izquierdo, y la adrenal derecha es todo aquello que veamos entre el hígado y la cura diafragmática. En general se ve pues como una linecita, pero es ese tejido que se ve ahí corresponde a la adrenal derecha. Entonces, en esta primera imagen vemos un adenoma adrenocortical. Son lesiones que suelen ser lobuladas, de bordes bien definidos, que las unidades Hounsfield suelen ser menores de 10, que el lavado, si se hace contrastado, suele ser pues, absoluto más del 40 y relativo, perdón, absoluto más del 60 y relativo más del 40. El carcinoma adrenocortical suelen ser lesiones grandes, de bordes irregulares, que suelen invadir las estructuras adyacentes, incluyendo la vena cava, puede tener microcalcificaciones, vascularidad, etc. Y se ha descrito pues, que las unidades Hounsfield son muy altas, pues con una mediana más o menos de 36 unidades Hounsfield. El feocromocitoma en imagen se puede ver casi como cualquier lesión. Suelen ser lesiones grandes, pues más grandes que los adenomas, pero más pequeñas que los carcinomas adrenocorticales, y suelen tener lesiones quísticas, hemorrágicas, calcificaciones, etc. Las metástasis en las adrenales, hasta el 24% pueden ser bilaterales. En general son la causa más común de lesiones bilaterales en las adrenales, y se suelen comportar con características de malignidad, pues bordes irregulares, unidades Hounsfield altas y microcalcificaciones. El sarcoma sí no tiene pues como ninguna particularidad en especial, aparte pues, de comportarse como una lesión maligna pues, de las adrenales. Es una entidad muy rara tener un sarcoma primario de las adrenales. El linfoma de las adrenales se suele comportar como una lesión retroperitoneal, que a veces es difícil de identificar solo por imágenes que sea diferente a las metástasis. Suelen tener múltiples focos de necrosis y suelen ser lesiones muy, muy grandes. El mielolipoma es una lesión benigna. Pues en la literatura está descrito que es una lesión pues relativamente rara, pero en la serie descrita acá en la ciudad de Medellín corresponde hasta el 3% de las lesiones adrenales. Suele ser una lesión que incluye tanto contenido lipídico como precursor después de la hematopoiesis, y como característica suele tener una densidad negativa, o sea, las unidades Hounsfield suelen ser menos 10, menos 20, y pueden ser lesiones muy grandes y heterogéneas, como vemos acá en la imagen. El ganglioneuroma, que es una lesión maligna, se comporta así como esta, pero tiene una característica en especial, es que pueden tener calcificaciones puntiformes. La hiperplasia bilateral
que a veces no se ve como una masa bien definida, sino solo un engrosamiento de las adrenales, que puede pasar pues que los pacientes cursen con insuficiencia suprarrenal o pues, la hiperplasia suprarrenal que conocemos que se puede comportar similar al síndrome ovario poliquístico, o por ejemplo en pacientes con enfermedad de Cushing o Cushing ectópico que tienen muchísima producción de ACTH. Esa ACTH va a ejercer pues un estímulo sobre las adrenales, va a hacer que sufran hipertrofia e hiperplasia y que finalmente en la tomografía veamos pues, similares a lo que se presenta en la hiperplasia suprarrenal congénita. En esta imagen de acá les presento un quiste pues, de la suprarrenal. Este es un quiste hemorrágico. Cuando es hemorrágico, pues las unidades Hounsfield suelen ser altas, pero cuando es un quiste no hemorrágico suelen ser unidades Hounsfield menores de 10, pueden ser muy grandes y como podemos ver, está bien definido y con contenido pues homogéneo. Acá, si me creen, pues esto se ve un poquito más hiperdenso que el resto del tejido. Eso corresponde a una hemorragia suprarrenal. Puede pues, ocurrir en múltiples contextos, por ejemplo, en el uso de anticoagulantes o en un grupo muy especial como es en los pacientes con síndrome antifosfolípido. Y acá vemos un neuroblastoma. Esta es una masa pues, realmente muy fea, muy grande, con tonos irregulares, con algunos focos de necrosis y microcalcificaciones. Bueno, muy bien. Continuemos con nuestro caso clínico. Entonces, les mostré hasta donde nos habían reportado la biopsia, que no sabíamos, perdón, la tomografía, que no sabíamos muy bien de cuál era el origen de esa lesión. Entonces, en la otra institución en la que estuvo previamente la paciente, solicita una biopsia guiada por tomografía, una resonancia de abdomen simple contrastada, un cortisol libre en orina 24 horas por el fenotipo de la paciente. Durante la hospitalización, la paciente tuvo hipocalemia persistente, el valor más bajo reportado, que ellos tienen 2.49, y ante las características pues, de la imagen, que no sabían muy bien qué era, inician proceso para valoración por endocrinología y oncología. El cortisol libre en orina 24 horas que le tomaron a la paciente, como podemos ver acá, está normal y la paciente tuvo una hipocalemia persistente que mejoró llamativamente después del inicio de espironolactona. En la resonancia de abdomen ya nos reportaban que el paciente tenía una masa adrenal derecha sólida, de bordes lobulados, bien definidos, de 18 centímetros de longitud por 13 centímetros por 11 centímetros, hipodensa en T1 y en T2, con focos de sangrado, con realce heterogéneo, que persistía en las fases tardías y que tenía restricción a las secuencias de difusión. La lesión desplazaba el hígado y la vena cava inferior hacia el aspecto anterior y al riñón derecho hacia abajo, sin observar infiltración o invasión de órganos vecinos. Como les mencioné, también le ordenaron una biopsia guiada, pero la biopsia pues, realmente no fue de la lesión, sino que se hizo una biopsia hepática que solo nos reportó que había un parénquima hepático con infiltrado linfoplasmocitario y hasta el día de hoy la inmunohistoquímica todavía está pendiente. Entonces acá les traigo, regalen un segundito, la imagen, no sé por qué no me deja reproducir. Listo. Entonces, acá podemos ver que pues, realmente era una lesión muy, muy, muy grande de casi 20 centímetros. Esta es una secuencia T2 de la resonancia de abdomen que se le hizo al paciente. Listo. Bueno, la paciente es remitida y evaluada por endocrinología en el Hospital Alma Mater de Antioquia. La remisión se logró un mes después de que la paciente ya llevaba pues, un mes hospitalizada en la otra institución. Al ingreso en endocrinología considera que la paciente está virilizada, que se deben completar estudios hormonales, descartar freocromocitoma y una vez descartado, programar para resección quirúrgica pues, por el tamaño y las características. Además, documentan hiperprolactinemia que finalmente se concluyó que era inducida por medicamentos. Entonces, en ese momento el servicio de endocrinología revisa como toda la historia clínica que tenía la paciente hasta el momento y los paraclínicos que tenía tomados de antes por el proceso que tenía de, al parecer, un diagnóstico con síndrome de Cushing. Desde un año antes teníamos un cortisol libre en orina de 24 horas, que sí es más de 3 veces el límite superior. Un cortisol 8M que está elevado, pero lo más llamativo es que tiene pérdida pues, del ciclo circadiano. El cortisol 4PM es casi igual que el de 8M, 21.2. Una testosterona total que está elevada, una 17-hidroxiprogesterona que también está elevada, una androstenediona que está normal, igual que el de sulfato, que está pues, en el límite superior de la normalidad, una CTH de 4.6 picogramos por mililitro, una prolactina de 274 y una somatomedina C de 399. Ante la presencia de esta lesión adrenal y que la paciente tenía una hiperprolactinemia y la somatomedina C también, pues el IGF-1 también estaba por encima del límite superior de la normalidad, se pensó que la paciente pudiera tener una neoplasia endocrina múltiple, que recordemos que afecta a la hipófisis, la paratiroides y el páncreas, pero estaba
hasta en el 5% se ha descrito que pueden tener compromiso de las adrenales. Entonces se iba a solicitar una resonancia siempre contrastada de silla turca, pero la paciente ya tenía una previa que se lo reportaba un quiste complejo de la pineal sin lesiones hipofisiarias, por lo que se asoció probablemente esa hiperprolactinemia a la risperidona, que sabemos que es uno de los antipsicóticos que más cursa con hiperprolactinemia. Bueno, ya al ingreso pues, de la hospitalización, a la paciente se le solicitó unas metanefrinas en orina de 24 horas que fueron normales, una adrenalina y una noradrenalina en orina de 24 horas que también están dentro del rango, un cortisol 8M 23.4, la somatomedina sé que ya en la hospitalización acá era normal, una prolactina de 130, una TSH de 1.097 y una T4 libre de 0.85 pues en el límite inferior, pero como ya vimos no tenía lesiones en la hipófisis, probablemente se tratara de un eutiroideo enfermo u otra alteración tiroidea. La aldosterona está en 2.57 nanogramos por decilitro y la concentración de renina en 1.4. Cuando realizamos la relación para estas dos mediciones, pues la relación aldosterona-renina nos da 1.8 y específicamente en las unidades que estas estaban es confirmatorio pues, de hiperaldosteronismo primario cuando es más de 2.4. Es decir, que no está en el caso de nuestra paciente, pero no queda muy claro en la historia si esto fue medido mientras la paciente estaba tomando espironolactona o no. Entonces, después de dar respuesta a la primera pregunta, que era si mi paciente tenía riesgo o no de malignidad, la segunda consideración que les mencioné que siempre debemos descartar es si mi paciente tiene hiperproducción hormonal o no. Entonces, lo primero, exceso de catecolaminas, como ya les mencioné, eso probablemente va a cambiar en las próximas guías, ya no es a todos los pacientes, sino probablemente solo en aquellos que tengamos una lesión con unas unidades con más de 10. Lo ideal es que se haga con metanefrinas en plasma, que estas tienen una sensibilidad en especificidad del 95% para el diagnóstico de feocromocitoma, y o metanefrinas fraccionadas en orina 24 horas, que la sensibilidad es muy buena, pero se sacrifica un poquito la especificidad. La secreción autónoma de cortisol, ya vamos a ahondar un poquito más en ella porque realmente es de las hiperproducciones lo más importante. El hiperaldosteronismo primario, que en ese momento la recomendación de las guías es que se haga solo en pacientes hipertensos o en hipocalemias que no se pueden explicar por otras causas, pero probablemente por la prevalencia que tenemos global de hiperaldosteronismo, esto vaya a cambiar y debamos buscarlo todos los pacientes, independiente de que sean hipertensos o no. Entonces, en esta se hace con la relación aldosterona-renina como en esta paciente y posterior a que esa relación sea positiva, se debe hacer un test confirmatorio, sea con solución salina, con captopril, etcétera, pero si mi paciente tiene entrada una renina suprimida, una aldosterona más de 10, en general se recomienda que no, pues no es necesario hacer test confirmatorios. El exceso de andrógenos, que no es para todos los pacientes con incidentaloma adrenal, se dice que serían aquellos con una sospecha de un carcinoma adrenocortical o en aquellos que tengamos signos de hiperandrogenismo o virilización, que virilización está escrito clásicamente como clitoromegalia o cambios en la profundidad de la voz. ¿Y con qué vamos a hacer esto? Con androstenediona, testosterona, diasulfato y 17-beta-estradiol solo en aquellos, pues solo en pacientes hombres y mujeres posmenopáusicas que estemos sospechando que este tumor sea productor de estrógenos. Bueno, entonces acá, para ahondar un poquito más en la secreción autónoma de cortisol, que probablemente de las hiperproducciones es la más importante. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente con incidentaloma adrenal, regálenme un segundo. Con incidentaloma adrenal nos debemos evaluar bien al paciente y identificar si tiene un síndrome de Cushing clínico. Si el paciente tiene mucho fenotipo de síndrome de Cushing, yo debería hacer las siguientes pruebas y para hacer el diagnóstico tener dos resultados anormales de la siguiente. Si es un cortisol libre en orina 24 horas que se deberían tomar 2 mediciones, un cortisol salival a las 11 p.m. que también yo debería obtener 2 mediciones y un test de supresión con dosis bajas de dexametasona, pues con 1 miligramo y luego medición a las 8 a.m. Debo hacer 2 métodos diferentes y cuando yo tenga estas dos pruebas positivas, sí puedo considerar que mi paciente tiene un síndrome de Cushing y ahí se pasará a realizar la CTH y dependiendo del nivel de ACTH, la imagen sea resonancia o la imagen de adrenal si el enfoque fue inicialmente pues clínico. Pero si mi paciente con incidentaloma adrenal no tiene un síndrome de Cushing clínico, a todos se les debería hacer un test de supresión con 1 miligramo de dexametasona, eso es lo que está recomendado. En nuestro medio solo tenemos tabletas de dexametasona de 0.75 miligramos, entonces en general se hace con una tableta y media y se mide el cortisol a los 8 años, después de haber administrado la dexametasona a las 11 p. Si el valor del cortisol es menos de 1.8, básicamente puedo excluir que mi paciente tenga una secreción autónoma de cortisol. Cuando está entre 1.9 y 5,
tengo una posible secreción autónoma de cortisol, otros lo escriben como una secreción autónoma de cortisol leve, yo debería buscar si mi paciente tiene diabetes, hipertensión o fracturas vertebrales. Si es así, hablar con el paciente, considerar la adrenalectomía dependiendo pues, de las preferencias del paciente, o solo si el paciente tiene mal control de sus comorbilidades, y les debería hacer seguimiento pues, a todos, tanto del control de las comorbilidades como de la hiperproducción. Si mi paciente no tiene ninguna de estas comorbilidades, yo debería hacer seguimiento anual con el mismo test hormonal por 4 o 5 años, es lo que está recomendado. Pero si mi test de supresión con dexametasona, pues la medición de los 8M me da más de 5, yo confirmo que mi paciente tiene una secreción autónoma de cortisol y debo preguntarme, ¿mi paciente tiene cualquier comorbilidad que pueda estar explicado por un síndrome de Cushing? Si es así, mi paciente debería ir a una adrenalectomía, pero si mi paciente no tiene ninguna comorbilidad, se pudiera hacer el seguimiento con test hormonal anual y búsqueda de comorbilidades frecuentemente, tal cual lo hacemos en un control de riesgo cardiovascular. En cuanto al seguimiento de los pacientes, este es el seguimiento imaginológico porque pues el hormonal es como les mencioné previamente. Entonces, si yo tengo una masa menos de 4 centímetros que no tiene características sugestivas de malignidad, yo pudiera repetir la imagen. Algunos dicen entre 3 a 6 meses, pero la recomendación en general es entre 6 y 12 meses. Y el seguimiento bioquímico anual por 5 años. Otros, por ejemplo, el Colegio Americano de Radiólogos recomienda, si usted ya tiene una masa que usted considera que es benigna, por ejemplo, un mielolipoma, un quiste, una hemorragia, pues realmente esas lesiones no necesitan seguimiento. Pero si son adenomas, sí se recomienda en general una tomografía, una nueva tomografía de 6 a 12 meses. Ellos acá dividen, dependiendo del tamaño, entre 1 a 2 centímetros al año y 2 a 4 centímetros entre 6 a 12 meses. Y la Asociación Europea de Endocrinología dice menos de 4 centímetros y sin características de malignidad no repita la imagen, pero si hay algo que a usted le preocupe, se puede repetir la imagen entre 6 a 12 meses si hay un crecimiento más del 20% y otros describen que más de 5 centímetros, considere pues la adrenalectomía. Bueno, acá vamos a hablar un poquito del manejo perioperatorio, pero sobre todo cuando hay hiperproducción o secreción autónoma de cortisol, como para dar pie a otro pues de las características del caso clínico que estamos presentando el día de hoy. Entonces, cuando tenemos masas unilaterales menores o iguales a 6 centímetros y sospecha de malignidad pero sin invasión local, pudiéramos considerar la resección laparoscópica. Si ninguna de estas características se cumple, se debe considerar la resección abierta, pero digamos que esto es algo que dejamos a consideración del grupo de cirugía. Pero si mi paciente tiene una secreción autónoma de cortisol o un Cushing comprobado, yo debería administrar 100 miligramos de hidrocortisona antes de la inducción anestésica y 50 miligramos cada 8 horas por 24 horas, y disminuyendo la dosis a la mitad hasta lograr suspender. Esto por el riesgo de que mi paciente haga una insuficiencia suprarrenal en el posoperatorio, ya que si se está produciendo más cortisol que hay, se inhibe el eje y el eje pues no va a arrancar ahí mismo de que yo suspenda pues el estímulo que lo estaba inhibiendo. Entonces digamos que esto es un riesgo que existe en estos pacientes. Y si yo tengo un caso de feocromocitoma comprobado, esto solo para recordar, se debe hacer un manejo multidisciplinario y siempre antes de la cirugía se debe hacer un bloqueo de alfa y una hidratación intravenosa buena. El bloqueo alfa debe ser al menos 7 días antes del bloqueo, de empezar el bloqueo beta, porque si hago un bloqueo beta, pues todos los receptores alfa van a estar expuestos a la acción de las catecolaminas y mi paciente puede tener riesgo de hacer una crisis hipertensiva. Después de que yo ya logre el bloqueo alfa, puede empezar el bloqueo beta. Bueno, sigamos con nuestro caso. Entonces, después de lo que les mencioné de los estudios que se solicitó en endocrinología, también se solicitó un PET-CT con 18 FDG y se programó para adrenalectomía derecha, ya que se había descartado feocromocitoma. En el PET se documentó una masa hipermetabólica con calcificaciones y áreas necróticas en la glándula suprarrenal derecha. Sus características orientaban a carcinoma suprarrenal como primera posibilidad diagnóstica, con un Sumax de 10.75, ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Tenía, aparte de eso, un nódulo pulmonar apical derecho hipermetabólico. Sus características y actividad eran consistentes con compromiso metastásico, con un Sumax de 6.03. Habían cambios sugestivos de hidradentis axilar lateral, esplenomegalia aislada, y se documentan unas fracturas en las ramas ilioisquiopúbicas derechas. La paciente fue ya finalmente a la adrenalectomía derecha. La descripción operatoria describía que era una gran masa dependiente de la glándula suprarrenal derecha hipervascularizada, de aproximadamente 20 centímetros de diámetro, que se encontraba en íntima relación con el hígado, el diafragma y la vena cava sin infiltrarse, que desplazaba el riñón derecho hacia anterior y hacia medial.
En el posoperatorio, la paciente evolucionó relativamente torpe con requerimiento de vasopresor. Después de que ya está en el posoperatorio, se inició la hidrocortisona ante la sospecha de la insuficiencia adrenal por resección. Y la paciente hizo una neumonía nosocomial que después del inicio de la antibiótico terapia mejoró. El informe preliminar de la patología que teníamos hasta el día de ayer era una masa de 16.5 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros vascularizada. Se describe una neoplasia encapsulada compuesta de células poligonales grandes, citoplasma eosinofílico, núcleos redondos uniformes con cromatina en sal y pimienta, que focalmente son grandes, nucleados, con leve hipercromasia y pleomorfismo. Hay algunas zonas de necrosis tumoral y eventualmente pequeños islotes periféricos en la grasa adyacente a la cápsula. El patólogo describe el tamaño, las atipias, la actividad mitótica y los focos de necrosis apoyan el diagnóstico de carcinoma corticoadrenal. Estaba pendiente la inmunohistoquímica y lo más importante, el Ki-67, como ya vamos a ver. Entonces, a partir de esto vamos a hablar un poquito más de carcinoma adrenocortical, aprovechando pues el caso de esta paciente. Es una enfermedad rara, agresiva y con poca evidencia porque realmente son muy pocos casos. Se diagnostica incidentalmente en el 30% de los casos, en la búsqueda de un exceso hormonal en el 40 al 60% de los casos y por síntomas de crecimiento tumoral en el 20 al 30% de los casos, que realmente un crecimiento tumoral en las adrenales no da pues ninguna clínica en específico. Pueden ser esporádicos, que la mayoría hasta el 90% se describe que son esporádicos o parte de síndromes hereditarios. El más importante de ellos es el Li-Fraumeni, como vamos a ver. Tienen una distribución bimodal en los primeros años, pues en la infancia y en la adolescencia, esto sobre todo asociado a ciertos síndromes que ya vamos a ver, y ya en la adultez entre los 40 y 60 años. La incidencia es entre 0.5 a 2 casos por millón de habitantes, pero en Brasil, que Brasil tiene un foco de Li-Fraumeni principalmente al sur de Brasil, los casos pueden ascender hasta 5 casos por 100.000 habitantes. Entonces, estos tumores, los carcinomas adrenocorticales, suelen ser productores. Entonces, el 20 al 30% son productores de andrógenos, 30 al 40% productores de cortisol, 6 al 10% productores de estrógenos, 2% productores de aldosterona. Realmente es raro encontrar un carcinoma adrenocortical productor de aldosterona. Y 24 al 35% con una secreción múltiple, que las más comunes es de andrógenos y de cortisol. Entonces, ¿qué síndromes genéticos vamos a tener asociados? En general, estos pacientes, hasta el 10 al 20% de los casos, pueden tener una segunda neoplasia maligna, diferente pues, al carcinoma adrenocortical y sin identificar ninguno de los síndromes que les voy a hablar. Y una recomendación que se hace es que todos los pacientes con carcinoma adrenocortical deben ser evaluados para la mutación en TP53. Que es el Li-Fraumeni, que sea principalmente pues, por una mutación en este protoncogeno, que es el TP53. Se pueden presentar con mutaciones en la mama, el sistema nervioso central, sobre todo los plexos coroideos, sarcomas, leucemias, linfomas, el síndrome de Beckwith-Wiedemann, que es principalmente en la infancia, se suele presentar con tumor de Wilms y neuroblastoma, síndrome de Lynch, que es más de nosotros, se puede presentar con carcinoma colorectal, endometrio, ovario y páncreas, el MEN1, por mutación en el gen de la menina, como ya les describí previamente, lo más común es tumores en la hipófisis, paratiroides y el páncreas, la poliposis adenomatosa familiar, con lesiones en colon, duodeno, tiroides y pólipos intestinales, y muchísimo más raro la neurofibromatosis tipo 1, que se puede presentar con varias lesiones adrenales, puede presentar un feocromocitoma y un carcinoma adrenocortical. En general, casi todos estos síndromes se asocian con carcinoma adrenocortical en menos del 1%, a excepción del Li-Fraumeni, que hasta el 10% de los pacientes pueden tener carcinoma adrenocortical. Entonces, en general, cuando estamos ante la sospecha de que mi paciente pueda tener un carcinoma adrenocortical, ¿cuáles son los pasos a seguir? El paciente se va a hacer la evaluación que hicimos en el incidentaloma adrenal, pero a todos se les debe hacer medición de andrógenos, no solo en presencia de síntomas. Las características de la imagen, digamos que acá la resonancia toma alguna utilidad, sobre todo porque nos permite ver la invasión local y a la vena cava, que va a ser un predictor de muy alto riesgo de recidiva, y preguntar por tomografías previas. ¿Esto por qué? Y esta es, pues, digamos, la razón por la que algunos hacen la recomendación de que todos los pacientes con adenomas adrenales deberían estar en seguimiento imaginológico. Y es que todas las cohortes de estos pacientes son realmente pequeñas, pero una cohorte pues, publicada por el doctor Mohamed Jaura de 20 pacientes, 5 pacientes de estos que tenían tomografías previas tenían una lesión. Entonces él describió 2 patrones. El patrón A, que es en pacientes que desarrollan carcinoma adrenocortical pero que no tenían lesiones previas en las tomografías, y este 20% de los pacientes que él reportó que sí tenían una
que se describe el patrón B, y es pacientes que sí tenían lesiones previas en las tomografías y que finalmente desarrollaron un carcinoma adrenocortical, pueden tener un comportamiento más agresivo. Acá les muestro pues, una corte de pacientes hecha en Alemania, incluyó 489 pacientes con carcinoma adrenocortical y todavía continúa el seguimiento, en los que ellos muestran que alrededor solo del 25 al 30% de los pacientes tienen tumores menores o iguales a 5 centímetros. Este valor está pues, entre 4 y 5 centímetros, pero que la mayoría de los pacientes, entre el 70 al 80%, van a tener tumores más grandes, que está relacionado pues, con lo que hablamos del riesgo de malignidad previamente. Y mínima esencial, debemos ordenar un ataque de tórax en búsqueda de si mi paciente tiene lesiones metastásicas, porque el lugar más común de metástasis es el pulmón hasta el 90%. Ya vamos a hablar un poquito de esto. Y si lo tengo disponible, puede ser de ayuda al PET-CT, porque ya, pues una vez el diagnóstico de carcinoma adrenocortical esté hecho para evaluar las posibles metástasis, ya vamos a ver que tiene algo de marcador pronóstico. Entonces, en esta misma corte que les presenté anteriormente, de estos 489 pacientes, 145 pacientes al momento del diagnóstico tenían alguna lesión metastásica, que hasta el 90% eran en pulmón, pero también existían lesiones en hígado, en esqueleto y en otras localizaciones. Entonces, ¿cuál es el papel del PET-CT? Entonces tenemos el Sumax, que es, por decirlo así, una forma de avidez al FDG. Eso va a decir de que la lesión es probablemente más metabólicamente activa. Cuando tenemos un Sumax mayor o igual a 8.4, menor o igual a 8.4, ellos se evaluaron acá 26 pacientes. Cuando los pacientes tenían un Sumax alto, pues con el valor que les mencioné previamente, estos pacientes tenían una mediana de supervivencia menor. En los pacientes que tenían Sumax más de 8.4, la mediana de supervivencia era 15 meses. En cambio, los que tenían menos de 8.4, la mediana de supervivencia llegaba incluso hasta los 48 meses. Entonces, digamos que el papel del PET-CT nos puede ayudar en algo del pronóstico con nuestros pacientes. Para el diagnóstico como tal, de que esa lesión se trata de un carcinoma adrenocortical, pues digamos, no es que esté invadiendo las estructuras locales o que tenga metástasis a distancia, pero histológicamente debemos hablar del puntaje de Weiss. Hay puntaje de Weiss y puntaje de Weiss modificado que no vamos a ahondar más en ellos, porque digamos que eso es más papel del patólogo, pero cuando es más de 13 es sugestivo carcinoma adrenocortical. El KI67, que el KI67 nos habla pues de la replicación, pues, como tal del tumor, que suele ser alto más de 2.5, pero ya vamos a ver que se divide más o menos entre menos de 10, de 10 a 20, más de 20. Y en la inmunohistoquímica, cuando tenemos SF1 y GF2, melanino positivo, nos habla de que probablemente sí se trata de un carcinoma adrenocortical, pero las cromograninas y las citoqueratinas negativas es aún más sugestivo que se trate de un carcinoma adrenocortical. El estadiaje se hace básicamente con el ENSAT, que es la Asociación Europea de Estudios de Tumores Neuroendocrinos, y el AJCC. Básicamente nos describen que un estadio 1 es un tumor menos de 5 centímetros, un estadio 2 un tumor más de 5 centímetros sin invasión de estructuras adyacentes, 3 es un tumor grande que aparte de eso tiene invasión de estructuras adyacentes, y un T4 que básicamente es que tenga metástasis a distancia. Esto porque es importante mencionarlo, porque eso nos va a marcar mortalidad en estos pacientes. Digamos que en estadio 1, a los 5 años el 82% está vivo, mientras que en el estadio 4 solo el 13% a los 5 años están vivos. ¿Y cuáles son las metástasis más comunes, aparte de las que ya les mencioné, hígado y pulmón, se presentan en estos pacientes? En tejido adiposo en el 85% de los casos, ven acá en el 27% de los casos, otros órganos adyacentes en el 20% de los casos y ganglios linfáticos en el 10% de los casos. Y lo que les mencioné, un KI67 menos 10%, es decir, el tumor se está replicando menos, estos pacientes suelen tener mayor supervivencia. Acá vamos a hablar algunas cosas iniciales sobre el abordaje y el tratamiento, porque digamos que eso ya se sale del papel del internista en el manejo de estos pacientes y ya pasa a ser más campo pues, del endocrinólogo y el oncólogo. Entonces, cuando yo tengo un tumor que es estadio 1, pues de 1 a 3, estos pacientes deben ir todos a cirugía, a mitotane, que ya vamos a ver qué es el mitotane, y en algunos casos a radioterapia. El papel más importante del cirujano, tal vez ahí juegue nuestro papel de llamarlos rápido y que ellos hagan la evaluación que necesiten previa a la cirugía y ya los permite rápidamente a resección. ¿Por qué? Cuando yo tengo una R0, la supervivencia de 5 años es del 46%, cuando tengo una R1 es del 21% y una R2 del 10%. Y en estadios 4, que es decir, que tengo enfermedad metastásica o recurrente,
igual van a ser candidatos a cirugía, mitotanía, quimioterapia. ¿Por qué les digo que los estadio 4 igual van a ser candidatos a cirugía? Acá les presento esta cohorte de pacientes que incluye tanto los pacientes de la Mayo Clinic como el MD Anderson, donde ellos incluyeron 27 pacientes con carcinoma adrenocortical estadio 4, que fueron llevados a metastasectomía con el fin de reducir pues, la carga tumoral. Y aquellos pacientes que fueron llevados a metastasectomía tuvieron una mediana de supervivencia mayor que aquellos que no. De estos pacientes que se llevaron a metastasectomía 5 tenían lesiones en pulmón, como es el caso de nuestra paciente. Este del mitotanes es un adrenalítico que principalmente actúa en la zona reticular y fascicular. Está indicado casi que para todos los pacientes con carcinoma adrenocortical. Eso básicamente lo que va a hacer es que va a destruir las adrenales, pero también pues el tumor. Solo no está indicado en aquellos pacientes que sean estadio 1, que se haya logrado llevar una reducción pues completa del tumor y que tenga un Ki-67 menos del 10%. Es, digamos, el único medicamento con alguna buena evidencia en carcinoma adrenocortical y ha visto que la mediana de supervivencia en pacientes que están en tratamiento con mitotanes de 42 meses, mientras que aquellos que están sin mitotanes entre 10 y 20 meses. ¿Qué es importante para el internista saber sobre el mitotane? Que deben hacer niveles con sangre, que suele dar algunos efectos adversos como es insuficiencia suprarrenal por el mecanismo de acción que ya les mencioné. Suelen comportarse con hipotiroidismo, hipogonadismo, algunos tienen elevación de algunas enzimas hepáticas, sobre todo GGT, pero si no hay otra evidencia de hepatotoxicidad, pues digamos que no sería necesario suspender. Y acá en esta imagen es solo para mencionarles que los que tengan un R0 y un Ki-67 menos del 10% son los únicos que no tendríamos que considerar mitotane, pero que en el resto sí deberíamos considerar mitotane. Y sobre todo aquellos que no fueron llevados a una resección completa del tumor, que tienen evidencia microscópica o macroscópica aún de lesión tumoral, se debe considerar tanto radioterapia como quimioterapia. Eso va a depender también del Ki-67. Entonces, les traemos algunas propuestas de manejo específicamente en el caso de esta paciente, y es realizar un staff multidisciplinario, considerar la metastasectomía de la lesión pulmonar, ya que vemos que esto tiene pues, alguna evidencia en que puede aumentar la mediana de supervivencia. Se debería iniciar mitotane y considerar, según el Ki-67, que todavía no lo tenemos, quimioterapia y o radioterapia. Valoración por psiquiatría. Si bien ya la paciente fue valorada por psiquiatría, la paciente está cursando con hiperprolactinemia, probablemente asociada a los medicamentos para su patología psiquiátrica, y evaluar si se pudieran cambiar para intentar disminuir esto, ya que la paciente está en amenorrea hace 2 años. Evaluar de las comorbilidades del Cushing ambulatorio, pues finalmente el diagnóstico de Cushing no se pudo comprobar, pero la paciente sí tenía un fenotipo muy sugestivo y probablemente sí tenga algo de afectación de la masa ósea, sumado a que la paciente está en amenorrea hace 2 años. Una imagen ósea, pues sobre todo de la pelvis, por lo que se escribía en el PET de que podía tener una fractura de las ramas ilioisquiopúbicas, y lo que les hablé de la recomendación de que a todos los pacientes con carcinoma adrenocortical se les debería medir TP53. En esta paciente, pues digamos que está interrogado. Esta paciente tiene una teotomía y pues tiene una discapacidad cognitiva moderada. Digamos que es poco probable que la paciente se vaya a reproducir, entonces realmente hacer un test genético acá no tendría mucha importancia. Tengo algunos mensajes para llevar a casa, sobre todo para los estudiantes de pregrado y los médicos generales que se conectan, y es, ante la sospecha de un incidentaloma adrenal, tenemos que tener 2 cosas claras, y es la búsqueda de malignidad y la secreción hormonal, que probablemente sea suficiente con un TAC simple para evaluar la malignidad, y pocos pacientes se benefician pues, de la administración de contraste. Cada vez más debemos buscar hiperaldosteronismo primario, incluso en la ausencia de hipertensión arterial e hipocalemia. En la secreción autónoma de cortisol en ausencia de Cushing es un escenario con poca evidencia y que sí debería ser un control por el subespecialista, y que el carcinoma adrenocortical es una enfermedad rara pero potencialmente mortal y que una buena resección quirúrgica marcará el pronóstico. Mis conclusiones personales pues acerca después de haber revisado el tema, es que cada vez nos veremos más enfrentados en cientalomas adrenales porque cada vez hacemos más imágenes de abdomen. Probablemente buscaremos menos cromocitoma y más hiperaldosteronismo primario. La TAC simple de abdomen y el cortisol post-dexametasona hacen el 80% del enfoque diagnóstico inicial. Y en el carcinoma adrenocortical, el rol del internista debe ir dirigido a asegurar una rápida resección del tumor, que finalmente es lo que determinará el pronóstico, además de un estudio hormonal completo y dirigido, así como la búsqueda de complicaciones secundarias a la hiperproducción, y en otros escenarios como en el posoperatorio, lo que les mencioné, la insuficiencia adrenal. Bueno, muchísimas gracias. Estoy atenta pues, a los comentarios, preguntas
inquietudes. Bueno, no sé si el doctor Alejandro Román, que está conectado, pues quiere hacer algún comentario al respecto. Hola, muchas gracias. No, Vanessa, muy buena presentación. Yo creo que estas lesiones adrenales son siempre un reto clínico y muchas veces uno ve que se demoran mucho con los pacientes, como intentando establecer un diagnóstico. Y hay veces piensan que la biopsia les va a hacer el diagnóstico. Entonces, en términos generales, una masa de 4 centímetros o más de 6 centímetros, uno la va a operar, entonces la biopsia no le va a cambiar la conducta, porque independientemente de lo que sea, igual el paciente va a terminar en cirugía. Entonces, por eso biopsia se utiliza en muy pocos escenarios. Esta paciente de entrada había que operarla, obviamente haciendo el estudio hormonal que también se nos demora, pero miren que tuvo un retraso diagnóstico importante y la paciente tenía que haber sido operada relativamente más temprano. Como estas masas suprarrenales hay veces son tan infrecuentes y el carcinoma adrenocortical afortunadamente es una enfermedad rara, muchas veces nos perdemos en diagnósticos. Yo creo que una masa de más de 4 centímetros es una paciente que tiene que ser remitida para manejo quirúrgico rápidamente. Las otras masas, descartar siempre feocromocitoma, como lo mencionó Vanessa, descartar hiperaldosteronismo y Cushing, y en eso medicina interna sí tiene un entrenamiento un poquito más fácil que en las masas mucho más grandes. Pero el resto, muy buena revisión. Esperemos que la paciente tengamos la patología completa, el KI67, pero seguramente vaya a tener un KI67 muy alto y con la masa que tiene en pulmón, lo ideal sería hacerle metastacectomía y posteriormente quimioterapia más mitotane, como mencionó la doctora Vanessa.